Bienvenidos a What's Next con Bernardo Riveros. Hoy tengo un invitado muy especial, alguien, una persona que conozco y que tiene una historia muy increíble. Y como siempre, la idea es que tengamos unos invitados especiales porque sé que cada historia es súper importante y cada historia nos motiva o nos enseña algo. Hoy estoy con Jimmy Bataglia. Jimmy, hola, te agradezco muchísimo que estés acá conmigo en este podcast de What's Next. No, gracias, Bernie, por invitarme. La verdad, sé que esto ha sido algo que tenías hace tiempo planificándolo y es un honor para mí estar aquí contigo. Súper, te agradezco mucho. Jimmy, contémosle a la gente primero que todo quién es Jimmy. ¿Quién es Jimmy Bataglia? Cuéntanos de tu historia, un poco qué hacías, de dónde eres, etcétera, etcétera. Bueno, soy venezolano, de padre italiano y venezolano. Estudié publicidad, me vine desde Venezuela, de donde soy, hace unos 15 años a Canadá. Aquí vine a estudiar inglés y me enamoré del país y aquí me quedé. Ya tengo 15 años aquí en Canadá. Aquí conocí a mi esposa, aquí he tenido a mis hijos. Me mudé de la industria de la publicidad hacia la industria de la educación internacional y continúo y evolucioné de la industria de la educación internacional hacia la parte de tecnología. No sé, eso es lo más resumido que puedo darte, yo creo. Súper, súper, no, muy bien. Venezolano, ahora canadiense, estabas en el mundo de la publicidad, igual que yo, Ujú. ahora en otro mundo diferente que es el tema de la educación, de la tecnología. Cuéntanos cómo ha sido esa transición, Jimmy, cómo fue esa transición de un venezolano. ¿A qué edad llegaste tú acá? ¿Ya venías con estudios, ya venías con un título? ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos cómo fue esa parte para que otras personas puedan de pronto con tu historia motivarse o entender un poco cómo es ese proceso. Yo tenía 24 años, pero yo tenía posiblemente desde que terminé el colegio, que quería salir del país porque, bueno, en Venezuela ya se veía que las cosas no estaban yendo muy bien. Pero no fue sino hasta que me gradué y luego pasé un par de años trabajando en una agencia de publicidad que dije, bueno, ya voy a dar el paso. Se me dio la oportunidad de aplicar a Canadá solamente para inglés. Mi meta era, como estudié en publicidad, mi sueño era ser un publicista en Nueva York, estar ahí en Nueva York como un publicista, es donde uno veía todas las cosas que uno le inspiraban en el área de publicidad. Pero vine a Canadá y la verdad es que ya había viajado muchas veces a Estados Unidos y vi que en Canadá la gente era mucho más receptiva, era mucho más multicultural, había caminos para uno estar aquí legal y todo eso. Y me enamoré de Canadá. Me encantó la cultura, me encantó el recibimiento y ahí fue cuando ya decidí quedarme. Y la transición fue difícil en el sentido de que obviamente empezar en un país nuevo con 24 años, cuando creces en una familia con la que compartes todos los días y los fines de semana y todos los viajes, es una familia muy grande donde vengo, pasar a no tener nada de eso y básicamente valerme por mí solo, básicamente ahí es donde tus amigos empiezan a convertirse en familia Claro. y uno empieza a realizar lazos que quizás eran lazos que eran más difíciles de crear cuando estaba en Venezuela. Y sí, eso fue como una transición difícil, pero que te hace crecer muchísimo también, te hace madurar muchísimo también. Claro, claro. Bueno, qué interesante porque compartimos un poco de esa historia donde vine yo también como estudiante internacional a Canadá, estaba en el mundo de la publicidad, etcétera. Qué interesante. Y cuéntanos, Jimmy, ¿qué ha representado Canadá para ti? O sea, tú escogiste Canadá primero para estudiar, luego te gustó Canadá, te quedaste acá. ¿Qué ha representado Canadá para ti? Canadá me representó una oportunidad de empezar de cero y me presentó bueno, yo lo veo como una bendición, pero era como una Ujú. hoja en blanco y una hoja en blanco que me permitía a mí escribir y dibujar todo lo que yo pudiera hacer o lograr. Creo que eso es algo muy típico del inmigrante. Mi papá se fue de Italia a Venezuela en la buena época de Venezuela, después de que Italia había pasado por la guerra y todo esto, y él también llegó igual. O sea, no Ujú. lo ve igual, el país no lo ve igual a alguien que está llegando de un lugar que quizás era más difícil, lo ve como toda oportunidad, es que el que ya está allí quizás lo ve como algo normal. Claro. Y eso es lo que significó oportunidades y son oportunidades que la verdad he tenido la gracia de Dios de aprovecharlas y de vivirlas, experimentarlas y sí. Qué bueno, qué Ujú. interesante. Tú dices bendición, dices la gracia de Dios. ¿Tú eres creyente? Sí. Cuéntanos un poco sobre tu fe. Eh,
Yo crecí en un hogar católico, Ujú. pero no muy practicante y siempre tenía como una versión un poco, como que no sé, lo poco que había leído de cosas de la Biblia no me cuadraba mucho con las cosas que veía en el día a día, entonces como que mantenía cierta distancia aún con ciertas prácticas de católicas que uno iba quizás a la iglesia en algunas fechas especiales. Fue realmente aquí en Canadá y me acuerdo, yo sé que estaba en un avión, no me preguntes si fue el día que justo estaba volando de Caracas a Toronto, pero me acuerdo que estando en el avión yo le estaba pidiendo a Dios por guía, yo le dije, Dios, yo sé que hay muchas maneras, que mucha gente te llama de muchas maneras y de muchas guías, guíame hacia dónde irme porque de donde he crecido no siento que es por ahí la cosa. Y luego tuve un muy buen amigo que así fue, las cosas se fueron colocando que un día me invitó a la iglesia, ese amigo siendo tú, em, una iglesia cristiana y ahí empecé a conocer a una relación con Dios mucho más cercana, una relación con Dios mucho más directa, una relación sobre temas de familia que yo no había experimentado, que no conocía. Y sí, básicamente allí empecé a tener una relación completamente diferente y mucho más entregada a Dios y a entenderlo sí, Qué a bueno, conectar con Él, como no lo había tenido antes. qué bueno que Sí. lo veas desde esa perspectiva, Jimmy, qué bueno. El podcast, y como el nombre lo dice, es What's Next. Es como en ese momento donde nos encontramos algunas veces, o de pronto repetidas veces, en etapas en la vida donde decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué viene adelante? ¿Tienes memoria de algunos momentos o algún momento en donde te has sentido así? Uy, sí, bastante, Cuéntanos bastante. cómo fue. A ver, el irme del país fue uno de esos, ¿no? Ujú. Es como que ya tengo experiencia en esta empresa, todo esto, pero quiero experimentar algo nuevo que viene ahora y ese ahora fue ir a Canadá. Luego estando en Canadá, entender que aquí es donde quería estar, luego que cuál va a ser mi plan aquí. Ujú. Em, Creo que el mismo tema de crear una familia, de Definitivamente la familia, sí, el importantísimo en ese ahora qué, momento, ¿no? sí, claro. Ok, ahora viene esto y cómo lo abarca uno. Y ya cuando decidimos tener hijos, también cómo va a ser nuestra vida ahora en adelante. Y esos son, yo creo que en alguna época sucedía casi cada año cuando vine para acá, pero después quizás cada 2 años, cada 3 años venía un gran cambio, un cambio completo en la vida, sea por familia, por hijos, por trabajo. Creo que uno de los más recientes y quizás más fuertes fue durante la pandemia, Ujú. en donde Sí. dejé un trabajo muy, muy grande, no muy grande, pero un trabajo que estaba haciendo donde me iba muy bien, llegué como al tope de donde podía llegar, digamos, a nivel profesional. Decidí renunciar por ponerme a la experiencia loca de empezar un negocio. Ahora hablamos sobre qué es empezar un negocio, claro que sí. Sí, y bueno, eso fue también un empezar que me cambió la vida por completo. Es como que cada cierta época viene esa pregunta y creo que es parte de evolucionar también. Claro. Esa pregunta creo que siempre viene acompañada de una reflexión, ¿no? Mm. Y me encanta lo que dices de cuando decimos hacer una familia, cuando decimos casarnos, tener hijos. Claro, es ese momento donde, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué viene después de esto? Y definitivamente nos hace reflexionar y creo que nos hace mirar al pasado, mirar las experiencias que hemos aprendido y qué sacar bueno de cada experiencia que hemos vivido. Cuéntanos cómo fue el emprender, Jimmy. Sé que por tu historia venías trabajando y vienes con una experiencia laboral desde Venezuela, vienes a Canadá, experiencia laboral acá, y un día decides emprender. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Yo tenía mucha curiosidad, tenía como un bug por tratar de comenzar algo nuevo y no sé si es por mi naturaleza creativa o algo, pero tenía como esa inquietud. Y no la hice antes, sea por excusas, pero o sea, también necesitaba el trabajo para toda mi aplicación a mi residencia permanente, eventualmente ciudadanía. Entonces como que tenía eso como excusa, pero ya después que todo eso llegó era que, ajá, ¿y ahora qué? What's next? Ujú. Básicamente esa es la pregunta, ¿no? Entonces, al final, con el apoyo de mi esposa, decidí tomar esa decisión. Y creo que la teoría de todo lo que uno ve es mucho más bonita y mucho más fácil y todas las historias de éxito que uno lee en los libros y todo es una La maravilla. teoría es una cosa, la práctica es otra. Exacto. Sí. Y la primera intento que tuve,
no funcionó, me gasté todos mis ahorros, pasé 1 año y medio sin un income para la casa Ujú, y eso me trajo todo tipo de problemas, claro. tanto en la casa como mi seguridad, mi self-confidence, así Sí, tu para la cosa, confianza en ti en mi mismo, confianza claro. en ti mismo, todo. Entonces yo a veces lo describo como un soul wrenching experience, es como algo o sea, fue muy, muy fuerte. Sí, claro. Mm. Y luego, gracias a mi esposa, porque no puedo darle no lo hubiese hecho sin tener el apoyo de ella, me salió una segunda oportunidad para empezar otro proyecto. O sea, ¿tuviste un primer intento o un primer emprendimiento Correcto, y no te fue bien, no era lo que esperabas correcto. y aún así seguiste y dijiste voy a intentar otro de nuevo? Sí, no sé todavía al día de hoy cómo sucedió que mi esposa me dijera que sí, porque la verdad Ajá, es que económicamente, emocionalmente y de muchas maneras no era quizás el mejor momento, claro, me pero imagino. volviendo al tema de Dios por un segundo, Sí. lloré muchísimo y dije, lo lógico es que me vaya a trabajar en un trabajo y gracias a Dios tenía una buena marca personal en la industria en la que trabajaba y habían Ya te oportunidades de trabajo. conocían Correcto. y podías ir a buscar Voy a trabajo en tocar algún lugar. puertas, exacto. Claro. Pero no sé, Dios me dijo, no, es por aquí. Yo, pero es que por acá ya caminé y me estrellé ¿sabes? No me funcionó y estoy ahorita endeudado y todo eso. Y me dijo, es por aquí. Y justo cuando empiezo y tomo ese proyecto, empieza la pandemia. Si yo hubiese tomado un trabajo, hubiese sido el primero en salir de botado, porque obviamente en la pandemia todo el mundo tuvo que reducir personal y todo Claro. eso. Y fue ahí donde arrancó y bueno, ese segundo proyecto sí fue exitoso. Ok. Y en ese segundo proyecto es en el que estás trabajando ahora. Correcto, yo crecí la Ujú, empresa y en 18 meses, desde la creación, 18 meses después la vendí a una empresa de tecnología unicornio en Canadá ujú. y con la negociación me pidieron seguir manejando la empresa, pero ahora dentro de su umbrella y ya continúo haciendo eso y otros proyectos dentro de esa empresa. Qué bueno. Pues qué historia tan interesante, Jimmy, una historia de éxito y una historia de resiliencia, porque en realidad es eso, ¿no? Algunas veces no nos salen las cosas como esperamos, pero la idea es eso, es levantarse, es saber que de pronto una caída no representa el fin de todo, sino nos levantamos de nuevo. Súper interesante, Jimmy. Qué bueno. Quiero hacerte algunas preguntas puntuales y una de ellas es, ¿a quién admiras tú? Una persona que admires. Eh, no porque me estés entrevistando, pero tú, Bernie, y eres una de las personas que yo veo, no sé ni cómo explicarte, veo como familia, veo como Ujú, amigo y una de las personas que han sido críticas para mí en mi evolución de fe y mi evolución personal y todo eso ha sido tú. Alguien que, como se dice en inglés, I look up to you. Y, y toda mi familia lo sabe mi mamá en Venezuela, lo sabe mi esposa, lo importante que eres tú y tu familia, Ángela y tus hijos, todos son como muy importantes para mí. Y la razón es que en los momentos más difíciles, porque todo esto, siempre uno ve las historias de éxito muy bonitas y uno va y cuenta cómo fue bien, hizo el éxito y sí, todo eso, pero hay momentos en donde estaba a punto de divorciarme, estaba a punto de estar o sea, emocionalmente muy mal. La persona constante en todos esos momentos, pues yo no sé hablar de mis cosas normalmente, ha sido tú. Y te agradezco y te voy a agradecer toda la vida por ello. gracias, Jimmy. Pues no esperaba que me, que me nombraras en esta pregunta, pero bueno, te agradezco mucho y, pues es mutuo el afecto y de todo, Jimmy, te lo agradezco mucho y sí, la verdad creo que tenemos una muy buena relación y es parte de eso y nuestras familias, etcétera. Otra cosa que tenemos en común y es súper interesante porque eh, con Jimmy he tenido algunas experiencias y hemos trabajado juntos y todo, pero luego descubrimos algo y te quiero preguntar, la segunda pregunta es, ¿qué es liderazgo para ti? ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Esa es una muy buena pregunta. Y creo que, bueno, creo que nos hemos educado y hemos crecido mucho en la misma línea de hacia dónde vemos el liderazgo y como dice John Maxwell, todo se levanta y se cae por liderazgo y esa es una manera muy, muy linda de resumirlo. Eh,
pero es en resumen ese agregarle valor a otras personas. Esa es la parte más resumida como te puedo describir el liderazgo. Y no es un quote mío, es un quote de alguien más, Sí. pero entre más tú lo ves, entre más tú ves incluso el mundo político como funciona hoy en día y todo eso, más te das cuenta que es eso. Todo se levanta o se cae por liderazgo. Lamentablemente lo hemos visto aquí en Canadá, Sí. lo viví de primera mano en Venezuela también. Y hemos visto experiencias en otros países o en compañías en donde también el liderazgo ha hecho Sí. un cambio pivotal en todo lo que tiene que ver en crecer Sí. y O de salir de bien o abajo. de mal, total. Sí. Sí, definitivamente. Una tercera pregunta. ¿Cómo ves tú el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito, el éxito para mí es una balanza. Y creo que hemos quizás en algún momento tenido estas conversaciones también sobre el éxito. Y entre más crezco, y este año cumplo 40 años, o sea que estoy obviamente en mi life, ¿cómo es? En mi crisis de los 40 o algo así. Y obviamente me hace pensar Bueno, mucho. crisis eso es muy relativo, ¿no? No, pero creo que me está dando por un buen lugar, que es Ok, básicamente tratar de entender eso, hacia dónde quiero ir sí. y que Estás en tu momento de what's next. estoy en un momento de what's next, exacto, tal cual, Ujú, así en ese momento me encuentro. Y para mí no puede haber un área en donde yo la esté haciendo muy bien si las demás no están bien. ujú, Yo no quiero tener la casa con piscina y 3 carros en el garaje si no tengo a mis hijos conmigo o si no estoy con mi esposa. O no quiero tener un trabajo en donde yo no sienta que estoy agregando valor de algún momento a otras personas, sino que simplemente sea algo que genere dinero y ya. Creo que tiene que haber ese balance entre sentir que estoy agregándole valor a otras personas, sentir que estoy presente para mi familia y estando con ellos y creciendo mi familia, donde la parte económica esté muy bien y donde la parte espiritual esté bien. ¿Están todas esas cosas bien hoy? No, de eso se trata el What's Next, es pensar, ok, ¿dónde estoy hoy en esas áreas y dónde necesito mejorar? Y eso me tiene ahorita comiendo mejor, haciendo ejercicio que nunca he hecho en mi vida, tratando de reconectar con diferentes áreas y es un increíble. journey, es un journey que creo que no existe el final, creo que el éxito es como tener un norte y se trata de básicamente caminar y vivir ese journey tratando de mantener estas cosas en nivel. Buenísimo. Pero me encanta lo que dices, que es esa balanza, es balancear áreas importantes en la vida. Ujú. Definitivamente estoy contigo en eso. De nada sirve crear empresa o buscar hacer dinero si uno descuida la familia, por ejemplo. Ujú. Creo que es ese lograr ese balance, las relaciones personales, el trabajo, la parte espiritual, Correcto. la parte física, la salud mental, súper importante, definitivamente. En este proceso de tu emprendimiento, supongo que has contratado a algunas personas. ¿Qué es lo primero que miras en una persona cuando la vas a contratar? Em, Veo mucho la actitud. Ujú, Para mí es muy importante cuando tengo una conversación con alguien y las preguntas que hago y lo que trato de ver entre líneas, de ver de la persona, tiene que ver con la actitud. Enseñar, por lo menos ahorita he estado entrevistando, ahorita estoy buscando 2 personas para el área de ventas y todo esto. Y digamos, la industria yo se la puedo enseñar a alguien. ¿Cómo vas a usar el CRM? Yo te lo enseño. O sea, son cosas que son fáciles de aprender, sí, pero la actitud no. La actitud, tener la actitud definitivamente. correcta, tener la motivación correcta, tener los ánimos correctos y todo eso, eso no es algo que yo pueda hacer para incentivarlo. Yo puedo dar un salario que le funcione a la persona y puedo darle valor, enseñarle y crecerlo y todo eso, pero la actitud no se la voy a poder cambiar yo. Si no se la cambió su mamá cuando estaban pequeños, se la va a cambiar yo. Entonces, Definitivamente. Creo eso que para mí es importante. no podemos cambiar a las personas y definitivamente de acuerdo con eso. Me Ujú. encanta eso porque yo miro siempre también en las personas eso, es la actitud, ¿no? Es más que la aptitud, es la actitud. Sí, sí. Que muchas cosas se pueden enseñar, pero eso no se puede enseñar definitivamente. Em, en este momento de tu vida, ¿qué es lo más importante para ti? En hoy donde te encuentras. Em, Creo que mi respuesta por default siempre es mi familia, es lo que es Ujú. más importante para mí, pero en este momento en específico eh, es trabajar en mí. Eso es lo más importante para Oye, qué mí. interesante eso. No porque no quiera mi familia o porque quiera ser selfish, sino que yo no voy a poder estar ahí para mi familia de la manera que quiero estar si no trabajo en mí primero.
si no tengo mi salud mental al día, si no tengo mi salud emocional, mi salud física al Física, día, claro. yo no puedo estar ahí presente para mi familia. Yo no puedo tratar de jugar con mis hijos si estoy cansado a un punto que no puedo ni siquiera hablar con ellos porque estoy muy cansado mentalmente o físicamente porque Sí. me canso tratando de correr un rato con ellos. Esto tiene que estar bien. Y algo en lo que estoy tratando de enfocarme ahorita es en eso. Yo tengo que estar bien yo primero antes de estar bien para otras personas, incluyendo mis hijos y mi esposa. Entonces, sí, en eso estoy ahorita, en ese proceso. Qué buena respuesta. Me encanta, me encanta. Bueno, Jimmy, ahora, ¿qué le recomendarías a otros emprendedores? Sé que el mundo del emprendimiento, porque lo he vivido, no es, como decías tú hace un momento, en teoría parece muy interesante y suena muy bien y uno casi siempre se enfoca en ver el éxito de las personas o lo que uno cree que es el éxito, ¿no? Pero ¿qué le recomendarías tú a futuros emprendedores, nuestra audiencia que te esté escuchando, que quieran emprender? ¿Qué le recomendarías? Mira, si yo no hubiese fallado, eso no debería ser la palabra correcta, pero mi primer startup, el segundo no hubiese salido como salió. Ujú. Y creo que lo importante es no tenerle miedo al, al fracaso, El fracaso. porque el Ujú. fracaso, de alguna manera u otra, van a haber fracasos en el camino. Y he conocido gente que ese fracaso los ha pagado, no tomaron ese fracaso como un aprendizaje, una experiencia, sino que lo hicieron como que esto no es para mí y ahí se quedó. Y otra gente que dijo, ok, ya cuando lo haga otra vez, ya sé que no hacer esto o tomar estas decisiones y todo eso. Entonces creo que es eso, mantente cómodo con el fracaso. No todo va a salir como lo planificas. Olvídate del business plan de 100 páginas. Por el momento que tú salgas del mercado, todo eso se va a la basura. Es si acaso fallar rápido. O sea, Ujú. saca las cosas que tienes que sacar, no planifiques tantísimo. O sea, si haz un plan, obviamente, no hagas tampoco las cosas a lo loco, no tires dinero a la basura, Claro, claro. pero hazlo muy rápido para aprender si las cosas, si es por acá, y sé muy rápido también en cambiar de En dirección, ajustar, en en ajustar, ajustarse. súper Ajá. rápido. O sea, yo creo que ese concepto del business plan de 100 páginas que uno llevaba a un banco, que sé todo eso, eso no funciona. El mundo está cambiando demasiado rápido. Ahorita Sí. con AI aún más. O sea, yo estoy tratando de pensar que es quizás un próximo proyecto o algo, y está avanzando tan rápido que cada día digo, "Jue madre, ya esto no sirve porque ya el AI te lo hace en Sí. un script". O sea, está avanzando muy rápido, entonces nada, es salir, probar, ver qué funciona, ver qué no funciona, y en inglés se dice el pivot, pero tienes que ir haciendo, ajustando, ajustando, ajustando. Entonces tienes que tener esa Ajustarse. actitud. Ujú, Adaptabilidad. ujú. La adaptabilidad, nos dice Jimmy, que es una de las recomendaciones más importantes para los nuevos emprendedores, adaptarse. Y definitivamente, porque el mundo cambia, el mercado cambia, las tendencias cambian y uno tiene que adaptarse a Correcto, ellas. correcto. Qué interesante, Jimmy. Pues te agradezco mucho. Ha sido un momento muy especial, un tiempo bien interesante. ¿Algo más que quisieras compartir con nosotros, con la audiencia? Quiero felicitarte. Yo sé que esto ha sido un proyecto que tú tienes por mucho tiempo. Está increíble el estudio, todo lo que has hecho acá, siempre haciendo las cosas con profesionalismo, con excelencia y todo eso. Y creo que eso es algo que mucha gente tiene que aprender. Muchas veces, y eso me pasó cuando llegué a Canadá, veía que muchas cosas como en el área latina se hacían como un poco así, quizás no bien hechas, ¿no? Sí, Y entonces sí. yo que esto no es la marca de los latinos en Canadá. ¿Por qué? Y creo que eso ha venido evolucionando. Y tú eres un perfecto ejemplo de eso en toda tu carrera, en todo lo que has logrado. Has hecho las Ujú. cosas con Te excelencia. agradezco. Y fíjate que esto, o sea, aun cuando estás arrancando con esto, lo estás haciendo con excelencia porque ese eres tú. O sea, así como a ti te gusta hacer las cosas, te gusta hacerlas bien y tienes toda la capacidad y el talento para hacerlo. Entonces te felicito por esto. Bueno, muchas gracias. La gente no sabe seguramente, pues, y ya lo sabrán poco a poco, pero a medida que hacemos el podcast iremos contando, iré contando algo de la experiencia, pero, o de la historia, de lo que cuenta Jimmy. Esto es un proyecto, hoy hablaba con mi hija y veía algunas fotografías de cuando comenzó este proyecto y hablaba con mi hijo también, con mi hija Isabel y con mi hijo Esteban. Y creo, si mal no estoy, creo que es un poco más de 3 años que comencé yo a pensar en este proyecto, quiero hacerlo y comencé a investigar, pero lo fui posponiendo y tal vez por estar ocupado en otras cosas y todo esto. Y yo también quiero darle gracias a mi hijo Esteban, que es clave para mí, para todos estos proyectos y que creo que heredó parte o muchas cosas de mí en este gusto hacia la parte creativa y a la parte de la producción. Él estudia fotografía ahora y es un excelente fotógrafo. Entonces, bueno, pues
estén atentos al próximo podcast, al siguiente episodio con otro nuevo invitado. Jimmy, muchas gracias. Gracias a ti, Bernie. Ha sido un honor contar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Dale, gracias. Gracias.